40.000 años o 50.000 entraron en Australia, hace 60.000 llegaron a la estepa asiática y hace alrededor de 10.000 años entraron en América, como decías vos, por el estrecho de Bering. En una época también en la que el estrecho era transitable porque una glaciación probablemente había hecho disminuir el volumen de los océanos. Y cuando eso cambió, ese estrecho volvió a tener agua, volvió a tener océanos ahí, y las poblaciones quedaron aisladas. La población que entró a América es una población que primero se aisló en África y pasó. Después se aisló en lo que sería la media luna fértil y fue a la estepa asiática. De la estepa asiática se fueron aislando, o sea que la que llegó a América es la de todas estas poblaciones, cada vez llevaban menos patógenos. Es la de todas las poblaciones la que menos patógenos trae. Necesariamente, porque siempre representaba del total que le había generado una fracción. Y por esa razón, la población americana, y eso es una de las causas que explican este fenómeno, era la sanitariamente más sana de todas las poblaciones humanas del mundo. Esa razón también explica por qué el territorio americano se pobló tan masivamente y tan rápidamente. De hecho, que Tenochtitlán fuera la ciudad con más habitantes de todo el mundo no era una casualidad, porque uno de los problemas que aparecen cuando las poblaciones humanas crecen es que empiezan a instalarse epidemias que se transmiten muy rápidamente, y eso sucedía continuamente en Europa. La peste, cólera, digamos, muchas enfermedades que continuamente diezmaban a la población y disminuían la cantidad de habitantes en la ciudad. Eso prácticamente no pasó en América. O sea, sí pasó, pero en mucha menor proporción. El Cusco era la segunda ciudad más importante, junto con Pekín, muy cerca de Pekín. O sea que en ese momento eran ciudades muy pobladas. Se considera que Tenochtitlán tenía más de 1 millón de habitantes. Piensen lo que es eso, ¿no? Para esa época. Era una ciudad que ahora sería muy grande, en realidad. La siguiente. Por otra parte, habría que hablar de una serie de virus que aparecieron como afectando a la humanidad como producto de las actividades tecnológicas que la humanidad fue desarrollando. Esto nada más que es un esquema, uno de tantos esquemas que se conocen de la evolución de los seres humanos, desde los Australopithecus, o ahora los Ardipithecus, hasta las distintas especies de Homo, y se señala en una línea temporal vertical la aparición de las especies. Como ustedes ven, las dos especies humanas más modernas, el Homo sapiens y el hombre de Neandertal, el Neanderthalensis, ocuparon gran parte de su desarrollo. Ambas en la Tierra convivieron ambas especies, y es más, en algún tiempo bastante prolongado también convivieron con el Homo erectus, la tercera especie humana que apareció. Si uno mira esto en una escala más ampliada, ve que en los últimos 200.000 años, 170.000 años estuvimos compartiéndolo con el hombre de Neandertal y una pequeña proporción con el Homo erectus. Hay una época, bueno, durante todas estas épocas, la especie humana se supone, fíjense, que apareció hace casi 400.000 años. Por eso también está discutido, pero aproximadamente. Estamos hablando de fechas aproximadas. Durante esos casi 400.000 años, ningún ser humano, digamos, con las mismas capacidades actuales, o los hombres de Neandertal, que se supone que tenían capacidades similares, ninguno desarrolló capacidades tecnológicas. Todos los seres humanos vivían en sociedades de cazadores-recolectores, fundamentalmente. Y la agricultura apareció en un periodo muy pequeño, la agricultura, lo que implica la domesticación de animales y plantas, en un periodo que podría ser representado en esta escala de tiempo por ese
rectángulo rojo que está ahí. Ese periodo cubre una era geológica que se llama Holoceno. Entonces, uno debería preguntarse qué tuvo de diferente ese tiempo para que en un tiempo muy corto se haya desarrollado un proceso que antes, durante cientos de miles de años, los mismos individuos, o sea, los individuos con las mismas capacidades, no habían desarrollado. Sobre todo porque la agricultura no es un invento que apareció como único por un grupo humano y que se extendió a partir de ahí a los otros grupos humanos, sino que está bastante claro que fue inventada simultáneamente en distintos asentamientos humanos e independientemente. Y eso está bien claro porque la agricultura se inventó en América casi al mismo tiempo que, y un poco antes incluso, que en el sudeste asiático y muy poco tiempo después que en lo que es la medialuna fértil y Europa. Y estamos hablando de miles de años para decir esto, pero son pocos, son tiempos pequeños en la escala de vida de la especie que les mostré antes. Fíjense que el maíz apareció, el cultivo del maíz hace 5.000 años en Mesoamérica y el trigo en Europa y en Asia y en el norte de África hace 8.000 años. Y el arroz hace 4.300 años en el sudeste asiático. Esto define 3 zonas, como ustedes pueden ver ahí, que se caracterizaron por el desarrollo de esos tipos de agricultura. No solo de esto, cada una vino acompañada con la domesticación de un tipo de animal específico. Están señalados en este esquema, la cabra y el cordero aquí, y la producción también láctea en esa zona, la producción de trigo y de leche generó las 2 primeras industrias biotecnológicas de la humanidad, el pan, la cerveza y, no son poco importantes, y los lácteos, digamos, el yogur y los quesos después, que son todas industrias biotecnológicas. ¿Por qué? Porque la biotecnología es la utilización de organismos vivos para producir a partir de una materia prima un producto industrializado. Y si bien en esa época no se la conocía con ese nombre, son industrias biotecnológicas. En todo caso, claramente, qué sé yo, que acá se haya utilizado el cerdo, que es un jabalí domesticado, para tener alimento de carne, y aquí también, quizás en algún lado antes que otro, puede implicar que una población le trasladó el conocimiento a otra, pero de ninguna manera se puede haber trasladado a América ese conocimiento. Y esto, o sea, por esas razones y porque hay aparición, digamos, de la agricultura en términos genéricos en distintas zonas, en una época muy reducida de tiempo, a pesar de que la especie humana había vivido mucho más, se supone que hay otros factores que tienen que explicar, otros factores que no son un invento genial, digamos, de un individuo, que tienen que explicar la aparición de la agricultura. Y con la aparición de la agricultura, la aparición de algunas enfermedades emergentes. La siguiente. Esto que se muestra aquí es un esquema del cambio climático, esto de todas las épocas de la Tierra, y lo que está señalado con la gráfica es la temperatura promedio de la Tierra, en este caso, o sea, piensen que estamos hablando del promedio, hay lugares donde hace mucho frío, al mismo tiempo otros que hace mucho calor, la temperatura promedio y va desde 12 a 27 grados, con un medio de alrededor de 17, la línea media que está ahí. Las zonas, los picos más bajos de temperatura coinciden con las glaciaciones y las zonas de picos más altos de temperatura coinciden con las explosiones evolutivas, digamos, con el desarrollo de nuevas especies. En todas las eras. Como nosotros estamos aquí, en esta zona. Esta zona es donde es una zona de temperaturas medias y templadas. Siempre hablando de temperaturas medias. Si agrandamos esta zona, lo que vemos es esto. Este proceso que transcurre durante
todas las épocas en las que los humanos estuvimos en la Tierra. Si ustedes se fijan, hay una serie de fluctuaciones muy importantes, sobre todo en estos últimos años. Estos últimos años, cada uno de estos picos implica una glaciación. ¿Sí? La última glaciación es esa que está ahí. Esa última glaciación es la que permitió el paso por el estrecho de Bering. Entonces, fíjense, ahí se señala esa barra, es lo que son los últimos 40.000 años, digamos, de vida del Homo sapiens. Nosotros vivimos, estamos en la Tierra hace 500, o sea, 10 veces más que eso, ¿no? La siguiente, una más. Y eso es el Holoceno. Eso representa esa época en donde rápidamente después de aparecer esa época, apareció la agricultura. Esto es el mismo gráfico, en este caso es solo respecto al hemisferio norte, pero es muy parecido en el caso del hemisferio sur. Muestra los cambios de temperatura durante el Holoceno, o sea, hace unos 10.000 años. Acá está, este es el comienzo, lo que se considera el comienzo del Holoceno. Si ustedes se fijan, viniendo después de la última glaciación, o sea, de esto que está aquí, donde había cambios de temperatura muy bruscos, los cambios de temperatura durante el Holoceno claramente son muchísimo menores que en el resto de las épocas en donde vivió la humanidad. ¿Qué tiene que ver estos cambios acá? Hay algunos puntos que se señalan, como por ejemplo el óptimo climático en el Imperio Romano. Obviamente durante esa época donde había óptimos climáticos, había más producción agropecuaria, más necesariamente desarrollo de la humanidad, ¿no? El periodo Caria medieval, la pequeña edad de hielo postmedieval y la actualidad. Esto lo que nos indica es que, o por lo menos lo que nos sugiere, es que esta estabilidad de temperaturas, de cambio climático que hay durante todo el Holoceno, es probablemente lo que haya tenido relación con el desarrollo de la agricultura. Y probablemente sea una explicación válida, porque puede haber sucedido que estas sociedades de cazadores-recolectores, que tenían circuitos de circulación, volviendo siempre al mismo lugar, al haber pocos cambios térmicos de un año al otro, encontrarán siempre los mismos cultivos desarrollándose en la misma época del año, y que en algún momento hayan aprendido a sacar granos, a moler granos y a utilizarlos, y después hayan aprendido a desmalezar, o sea, a sacar aquellas malezas, no a cultivarlos necesariamente, pero a desmalezar primero aquellas otras plantas que molestaban en el desarrollo de la planta útil para su alimentación, y finalmente a cultivar. Y eso probablemente no haya sido posible en otra época, donde los bruscos cambios térmicos en la misma región producían cambios de la misma magnitud en el tipo de plantas que estaban adaptadas a ese cambio. La siguiente. La gripe se suele considerar, como empezó mostrando esa figura, un ejemplo de un virus que ha evolucionado recientemente. Como ustedes ven, lo primero que hacemos es poner eso en interrogante, ¿no? La siguiente. Bueno, yo me adelanté, era ahí. Está bien. El virus de la influenza, o virus de la gripe, tiene una composición de este tipo. Esto es un dibujo que esquematiza la estructura del virus. En el interior, acá hay un corte del virus, en el interior está su genoma, que es un genoma ARN, ¿sí? Y que tiene ARN y proteínas. Después tiene una capa